Continuemos con la clase. Entonces, en un primer momento habíamos visto que aumentar la cantidad de dinero en la economía significa para el Banco Central de Reserva comprar papeles y cumplir con ese su propósito que busca que la tasa de interés de referencia baje. Ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasa cuando el Banco Central de Reserva se fija como objetivo que la tasa de interés de referencia tenga que ser mayor a I sub 0? Entonces, nos ponemos a imaginar que va a ser el Banco Central de Reserva. Quiere reducir la cantidad de dinero. Entonces, para reducir la cantidad de dinero, el Banco Central de Reserva tiene que agarrar papeles y vender en el mercado bursátil y retirar esa cantidad de dinero sobrante. ¿Por qué? Porque supuestamente presume que la cantidad actual de dinero pueda presionar para que el nivel de precios de los bienes y servicios de la economía se incremente. Y lo que no quiere es que haya inflación. Entonces quiere reducir esa cantidad de dinero subiendo la tasa de interés de referencia. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a vender bonos. Va a vender bonos. Va a agarrar esos papeles y los va a vender y va a retirar esa cantidad de dinero. ¿Qué va a suceder en el mercado bursátil o en el mercado propiamente dicho de bonos? Se va a incrementar la presencia de esos papelitos. ¿Correcto? Y al incrementarse la presencia de esos papelitos, su precio va a comenzar a bajar. ¿Correcto? Entonces, va a sufrir un fenómeno distinto a lo que habíamos visto con el caso anterior. El precio de lo que estaba, vamos a suponer, 90, va a bajar a 85, va a bajar a 80. Voy a ser un poco extremo, va a bajar a 70. Entonces, 70 entre 30, perdón, 30 entre 70. Entonces, la tasa de interés ya se ha hecho mucho más grande. Entonces, el efecto buscado va a ser pues de que la tasa de interés se incremente contrario a lo que habíamos visto en el caso anterior. Ahora bien, ese es entonces el origen por qué la tasa de interés baja o sube. No se vayan a olvidar, cuando nos pregunten por cómo hace el Banco Central de Reserva que la tasa de interés baje o sube, diremos pues es a través de la compra y venta de bonos a la que habíamos llamado operaciones en el mercado abierto. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a ver un segundo aspecto. Aquí tenemos el gráfico anterior donde está la oferta y la demanda de dinero, la tasa de interés y la cantidad de dinero de equilibrio. ¿Qué nos señala el punto E? ¿Qué sucede cuando la economía crece? ¿Qué pasa cuando la economía crece? Se supone que si la economía crece, entonces el Banco Central de Reserva tiene que disponer que se incremente la cantidad de dinero para comprar ese agregado que ha significado parte del crecimiento de esa producción. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando la producción cae? Por ejemplo, dentro de la coyuntura actual, se está pensando que la caída del Producto Bruto Interno en el país va a ser del 12%, a decir del Banco Mundial. A ver, le hacemos caso al Banco Mundial. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central de Reserva? Se supone que la cantidad base de dinero está orientado para comprar una producción de 580,000 millones, que era el PBI del año pasado. Y para este año va a caer 12%. O sea, se va a convertir en algo más o menos de 520,000 millones. Entonces, tiene que retirar una parte sobrante de ese dinero. Pero, ¿qué sucedería si el Banco Central de Reserva no hace ninguna de estas acciones, aumentar o disminuir de acuerdo a cómo va a ir los pronósticos del Producto Bruto Interno? Vamos a ver ese aspecto. Entonces, nosotros habíamos visto y les había manifestado, por ejemplo, que en este caso de la demanda de dinero, KDI menos HDI, hay no solamente dos variables que tienen una relación funcional, que es la tasa de interés y la demanda de dinero, sino también que hay una variable paramétrica y una variable agregada, que es la producción, que no tiene ningún tipo de relación con estas dos variables, que es un tercero que los está acompañando. Les había manifestado que si L o I varían, entonces vamos a tener
movimientos al interior de la misma curva. Pero, ¿qué sucede cuando Y varía? Entonces, cuando Y varía, como hay una relación funcional entre estos dos, la curva se va a desplazar. Va a alterar la forma de la curva. Se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si la producción se incrementa, entonces L se va a desplazar hacia L'. Si, supongamos, el Banco Central de Reserva no manipula la cantidad de dinero, entonces vamos a tener un punto E' y una tasa de interés mayor. ¿Correcto? ¿Y cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado esto? Evidente. Si estamos produciendo solamente 200 chompas de alpaca y existe 100 por 200 chompas de alpaca, 100 soles por 200 chompas de alpaca, esa es la cantidad de dinero que existe por la cual se vaciaban los mercados. Imagínense, si los tejedores de chompa de alpaca, que sería el único bien que se produce en la economía, han producido 300, ¿correcto? Pero el Banco Central de Reserva no ha incrementado la cantidad de dinero suficiente para comprar ese incremento de chompas, sino que existe la misma cantidad de dinero, entonces la gente va a comenzar a demandar mayor liquidez para poder comprar esas chompas incrementadas. Y como no existe más dinero, va a presionar para que la tasa de interés se incremente. Caso contrario, si la producción se reduce, como habíamos manifestado, por ejemplo, dentro de lo que es la pandemia, vamos a suponer que la tasa de interés ha caído, la producción ha caído, por lo tanto, la curva de demanda de dinero se va a desplazar hacia adentro. Y el Banco Central de Reserva no ha retirado esa cantidad de dinero que debía retirar. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a pasar a este I+2, haciendo que la tasa de interés caiga, ¿no es cierto? ¿Y cómo ha sucedido esto? Como hay suficiente cantidad de dinero, no se olviden que acá no estamos hablando de dinero nominal por el cual alguien pueda decir, profe, pero si el precio baja, el precio sube, la cantidad real de dinero también varía. No, estamos hablando de cantidad real de dinero. Entonces, en este caso, ha caído la producción. Sin embargo, la cantidad de dinero real no se ha retirado, ¿no? Ese es un supuesto. Entonces, la tasa de interés ha bajado. ¿Y cómo ha sucedido esto? Ya producimos menos, hay cualquier cantidad de dinero real, entonces el nivel de demanda de dinero va a ser menor, por lo tanto, su tasa de interés o el precio de ese dinero va a caer a I+2. ¿Correcto?